empezar con la presentación que tenemos preparada para ustedes el día de hoy respecto al uso adecuado de los equipos agrícolas. Nuestros equipos le facilitan mucho las labores que ellos realizan en su día a día. Dentro de los equipos que nosotros ofrecemos a los asociados de Dos Pinos a través de los almacenes agroveterinarios se encuentran principalmente las atomizadoras, las desbrozadoras y las motosierras. Me parece que, de acuerdo a lo que me indica Alan, son como los productos que más movimiento tienen en las agroveterinarias. Entonces, la idea es hablar un poquito sobre los cuidados y la manera correcta de utilizar estos equipos, que es en donde normalmente hay un poquito más de duda, donde se presentan un poco más de problema al final con el usuario o final del equipo. Tenemos nosotros también disponible dentro del portafolio, me parece que este tema ya Alan lo ha revisado un poco con las personas indicadas, generadores, bombas de agua y motocultores, pero que se mueven en menor cantidad. En el caso de los equipos como fumigadoras, desbrozadoras y las motoguadañas, es importante tener claro que estos equipos utilizan un motor de 2 tiempos para funcionar. Y aquí es en donde a veces tenemos mucho problema porque son cositas que el usuario final a veces no entiende o que pasan desapercibidas, y acá es donde viene un poquito más el tema de los problemas o las inconformidades con el uso de los equipos. Importante tener claro que los motores de 2 tiempos requieren ciertos cuidados y cierto mantenimiento a la hora de utilizarlos. Y uno de los rubros más importantes es la utilización de un aceite que se debe mezclar con la gasolina para el funcionamiento del equipo. Este aceite debe ser un aceite para motores de 2 tiempos refrigerados por aire. Es un aceite, podemos decirle que especial, ¿verdad? Y que no en todos casos funciona cualquier aceite, que es una de las cosas que más vemos cuando se presentan problemas, que es que el usuario final utiliza o compra cualquier aceite, quizá a veces lo compran hasta en una estación de combustible, en donde ni siquiera son conscientes del tipo o la calidad de aceite que les están vendiendo. Entonces, bueno, es importante que ustedes sepan que el aceite debe de ser para motores de 2 tiempos refrigerados por aire, que aquí viene un punto importante porque motores de 2 tiempos existen los refrigerados por aire y los refrigerados por agua, que son los famosos fuera-borda. Se da mucho en zonas rurales del país que se vende el aceite fuera de borda en estaciones de servicio o en ferreterías o en autoservicios, y entonces muchas veces los usuarios compran este aceite y se lo aplican a los equipos. Y de aquí vienen una serie de problemas, ¿verdad? Porque se puede fundir el equipo, puede tener daños severos en el interior. Entonces nosotros como empresa obviamente ponemos a la disposición de los usuarios de Dos Pinos el aceite original, que es un aceite de marca Husqvarna, especialmente diseñado para los equipos que nosotros les vendemos, y pues con el cual les garantizamos que no van a tener ningún problema. Sin embargo, no quiere decir que solo este aceite puede utilizar el asociado. Pueden utilizar cualquier tipo de aceite siempre y cuando se pueda garantizar que cumple con las normas que están acá indicadas en verde en la presentación. La primera sería la API TC, que esto es una norma americana, ¿verdad? El API significa Instituto Americano del Petróleo, y el TC TUSAICO, los 2 tiempos. Entonces, esta norma es americana y garantiza que el aceite está diseñado para un motor de 2 tiempos refrigerado por aire. La otra norma sería la norma HASO, que esta es japonesa, pero la norma HASO siempre tiene que venir acompañada de un FB, un FC o un FD, en donde estas letricas que están por acá lo que indican es la calidad del aceite o la antigüedad, en donde, por ejemplo, si el aceite es HASO FB, quiere decir que es un aceite que, aunque funciona para motores refrigerados por aire, es un aceite bastante antiguo y que, dependiendo del tipo de motor, podría ocasionar problemas. Si el aceite es HASO FC, es un aceite ya de una calidad intermedia que tiene buenas propiedades, pero el aceite ideal sería el HASO FD, que esta característica es la que tiene o con la que cuenta el aceite Husqvarna que nosotros podemos proveerle a los usuarios de nuestros equipos. En el caso de la norma que está acá en rojo, que es TCW3, esta es la norma que cumplen los aceites para motores de 2 tiempos refrigerados por agua.
el famoso fuereborda, que es en donde muchos cometen el error y compran aceite que lo que cumple es con esta especificación, y este aceite, pues, como les comento, está diseñado para refrigerar otro tipo de motores. Entonces acá es donde podríamos tener problemas con fundiciones de los motores y pues problemas con el tema de las garantías. El aceite Husqvarna es un aceite bajo en humos, lo cual también le garantiza al usuario una baja contaminación producto de las emisiones restantes del motor. A la vez es un aceite que tiene color, que en el momento en el que el productor mezcla el combustible, lo va a notar porque lo va a teñir el combustible y con cierta facilidad va a poder determinar si la gasolina cuenta con el aceite o no, ¿verdad? O está pura, que también a veces sucede mucho, que aplican gasolina pura al motor y pues de ahí produce los daños. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la proporción o la cantidad de aceite que necesitamos aplicar en la gasolina. Como son motores de dos tiempos, recordemos que necesitan siempre tener esta mezcla de gasolina y aceite, un aceite de buena calidad que cumpla con las normas ya indicadas, pero también necesita una proporción adecuada, una cantidad de aceite adecuada. Entonces, en un aceite que cumpla con una norma como la ASO-FD, por ejemplo, el Husqvarna que comercializamos con ustedes, la indicación o la proporción del fabricante es que debe utilizarse a una razón de 50:1. Estos son proporciones, entonces lo que quiere decir es que se necesitan 50 partes de gasolina y solo una parte de aceite. Dependiendo del aceite y dependiendo de la calidad que sea, así va a ser su proporción. Podríamos encontrar aceites que sean con una proporción de 33:1 o de 25:1. Normalmente los aceites de clasificación HASO-FB son una proporción de 25:1 y los HASO-FC son una proporción de 33:1. Cuando hablamos de una proporción de 50 partes de gasolina por solo una de aceite, normalmente lo que estamos diciendo es que se requieren solo 2,5 onzas para un galón de combustible. ¿De dónde sale esto? Bueno, lo que tendríamos que hacer es transformar un galón que está en mililitros normalmente a onzas para poder hacer el cálculo de la proporción. Entonces, como pueden observar en este cuadrito, tenemos que yo necesito 50 onzas de gasolina y solo una de aceite en una proporción 50:1. Entonces yo sé que un galón tiene 3.750 mililitros y sé también que una onza son 30 mililitros. Si yo paso este galón de 3.750 a onzas, que es dividiendo este 3.750 entre los 30, obtendría que un galón tiene 125 onzas de aceite. Y si yo estoy indicando que mi proporción con este aceite Husqvarna debe ser 50:1, divido este 125 entre 50, o tomo 50 y 50, tengo 100 partes, me quedarían 25, solo ocuparía una media parte más. De ahí es de donde sale el 2,5 onzas de aceite por solo un galón de gasolina. Si yo hago este mismo ejercicio con un aceite genérico para nosotros o que utilice una proporción distinta, como por ejemplo el 33:1, yo tendría que en un galón de 125 onzas, al dividirlo entre 33, estaría ocupando más o menos una proporción de 4 onzas de aceite por el galón de combustible. Este otro cuadrito que está acá lo que nos hace es un resumen de la calidad de los aceites. Entonces, cuando tenemos un aceite que cuenta con la clasificación API-TC y además cuenta con la clasificación HASO-FD, nos dice que es un aceite de una calidad excelente, como el caso de los Husqvarna, que además cuenta con un ISO-EGD también, que es una norma adicional. Y como pueden ver por acá, si mi aceite cumple con la API-TC, pero solo con la HASO-FB, entonces, aunque me funciona para motores de dos tiempos, es de una calidad regular. Entonces, esto sí tiene que ser muy, muy bien revisado por el usuario final al momento de utilizar con el equipo para evitar problemas a futuro. Bueno, ¿y por qué esto? Porque los motores de dos tiempos en su interior necesitan o son lubricados a partir de la misma gasolina que entra en el interior. Por eso es que la gasolina debe de ir mezclada con aceite para que esta lubricación en el interior del motor pueda suceder. Y vamos a ver cómo es que sucede en este video.
Entonces aquí tenemos algunos componentes del motor como el filtro de aire, el carburador, el cigüeñal, puertos de transferencia en el interior del motor, el cilindro, la mufla o el escape, y este es el interior del motor en donde tenemos el pistón y esta mezcla verde que ven que está entrando al motor es la gasolina con el aceite que ya están mezclados o ya están preparados en la razón que comentamos anteriormente, y esto es lo que se encarga de lubricar el interior del motor, piezas críticas como los rodamientos, como el cigüeñal, como el cilindro y el pistón. Entonces, esta es la manera como se lubrica un motor de 2 tiempos, que es un poquito diferente a los de 4 tiempos, ¿verdad? Como los de un vehículo, que cuentan con una bomba de aceite, que empuje el aceite desde un cárter hasta todos los puntos críticos del motor de combustión. Y pues la lubricación es un poquito más sencilla, con aceite que se reemplaza cada ciertas horas o ciertos kilómetros. En este caso, el combustible siempre se prepara con aceite para que se pueda realizar esta lubricación en el interior del motor. Ok, si esto no sucede de la manera correcta o con el aceite o con la calidad de aceite correcta, podemos tener problemas como por ejemplo la fundición, que es las fotos que pueden observar a continuación. Entonces, por ejemplo, este primer pistón es un pistón fundido, un pistón dañado, rayado por falta de aceite en el combustible o en la mezcla. Esto normalmente es cuando nosotros le indicamos al usuario que usó gasolina pura o que el aceite es de baja calidad. Entonces el motor en el interior se funde y cuando nos lo llevan a servicio a los talleres, esto es lo que encontramos. Entonces un fallo como este, ¿verdad? Un problema como este en un motor no obedece a la garantía del fabricante, porque la garantía se basa en desperfectos de fábrica y no en situaciones que son provocadas por el uso o por el operador del equipo. Y en este segundo caso, el pistón que pueden ver por acá, más bien es al revés, es cuando tiene un exceso en la cantidad de mezcla o en la cantidad de lubricante, en donde lo que sucede en el interior del motor es que se produce mucho carbón. Pues ese carbón que se produce, lo que hace también a futuro es rayar el pistoncito del motor o generar demasiado carbón al punto de que se pegan los anillos, el motor pierde la compresión, ¿verdad? Y etcétera. Es un daño que se da un poquito más a largo plazo, pero también se daña al final del camino el motor. Entonces, tanto la falta de mezcla o la cantidad incorrecta como el exceso de aceite producen fallas en el interior del motor. En este caso, lo ideal es que el usuario siempre se apegue a la recomendación de la proporción de la cantidad de mezcla recomendada. Entonces, a veces tenemos usuarios que nos dicen, no, es que a mí me recomendaron 2,5 onzas, pero yo le pongo 5 onzas para evitar que en el motor haya algún fallo. Entonces, esta práctica también puede terminar en una falla en el motor, como el segundo ejemplo que vemos, que es cuando hay un exceso de aceite y entonces hay producción de carbón en el interior por esta situación. Que además también el exceso de aceite genera otras fallas, como que se esté quemando la bujía cada rato, como que la máquina acelere mal, como que eche muchos residuos por el escape, etcétera. Una mala mezcla siempre es la causa número uno de los problemas en el interior del motor y de las pérdidas de garantía. Bueno, no sé si continuamos o... Sí, Ronnie, continuemos y al final, si las personas tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y ahí las contestamos. Porfa. Perfecto. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, dejando de lado el tema del motor, bueno, perdón, este tema de lo del aceite aplica para todos los motores de 2 tiempos. Hablemos de una motosierra, hablemos de una motoguadaña o hablemos de una atomizadora o una motobomba. Es lo mismo y el aceite es la misma proporción y misma cantidad para todos. En este caso de los motores de 2 tiempos también es de mucha importancia lo que es el mantenimiento de los filtros. La máquina tiene un filtro de aire que se encarga de purificar el aire que va a ingresar al interior del motor mezclado con la gasolina y el aceite que vimos anteriormente. Entonces,
Cuando los equipos son utilizados en entornos hostiles o de mucho polvo que generan mucha suciedad, como en las imágenes que se ven, el filtro de aire va a requerir de un mantenimiento más frecuente. Entonces, en el caso de los filtros de aire, nuestras máquinas siempre vienen con 3 tipos de filtro. Podría ser un filtro de sedazo, como este primero que ven por acá, podría ser uno de felpa, como este otro que se ve por acá, o podría ser uno de espuma. Y depende de la aplicación del equipo, para lo cual vaya a ser utilizada, que se coloca entonces el filtro adecuado, dependiendo del entorno de trabajo. Entonces, un filtro como este que está acá, que es el de lona o el de nylon, este filtro se puede quitar y se puede lavar con agua y jabón sin ningún problema. Un filtro como este, que es el de felpa, no es lavable. Este filtro únicamente se puede sacudir o soplar con un compresor. Y filtros como estos de espuma también se pueden lavar con agua y jabón. Con estos tenemos que esperar hasta que estén completamente secos y a la vez agregarle unas gotas del mismo aceite que se utiliza para mezclar el combustible, ya que el aceite que se impregna en la espuma del filtro es literalmente el que se encarga de absorber las partículas de suciedad. Esto es muy importante que el cliente lo haga con cierta frecuencia de uso del equipo, porque la experiencia que tenemos siempre también es que cuando nos llevan los equipos a servicio, de los filtros de aire salen en muy mal estado, o salen rotos, o salen ya podridos, ¿verdad? O salen muy defectuosos, y obviamente ya si el filtro permite el paso de materiales hacia el interior del motor, pues también vamos a tener ya algún problema pues en el motor, producto de un mal mantenimiento del filtro de aire. Si el filtro de aire se rompe, hay que cambiarlo de inmediato, ¿verdad? No se puede mantener roto. O a veces también nos sucede que van con filtros de aire fabricados, por ejemplo, de una Scott-Brite, ¿verdad? Estas máquinas que se utilizan de estas esponjas que se utilizan para lavar los platos. Entonces cortan la figurita y ponen eso en la máquina y así la trabajan hasta que puedan llevarla a mantenimiento. Y si resulta que el equipo funcionó bien, pues a veces así se queda, ¿verdad? Por un largo periodo de tiempo. Entonces esto es importante que el usuario lo tenga claro, porque también un filtro en una condición inadecuada les va a deteriorar o va a cortar la vida útil del motor, y también provoca que se pierda la garantía, pues esto no es un desperfecto de fábrica. Es muy importante también comentar a los usuarios finales el tema de la aceleración. Los motores de 2 tiempos se refrigeran de 2 maneras. Una es el aceite que entra al interior del motor mezclado con el combustible, y la otra forma en que se refrigera es por un volante que va en el interior del motor, que es como un ventilador del que tenemos en la casa, como este que pueden ver en la imagen. Entonces es un volante con unas aspas que cuando gira produce una corriente de aire, que este aire que genera el volante pasa por estas aletas que pueden ver en la imagen, que son las aletas de refrigeración del cilindro, y entonces este aire más la mezcla o el aceite que tiene el combustible son los que se encargan de darle la refrigeración al interior del motor de combustión. Entonces, la aceleración en los motores de 2 tiempos es muy importante, porque entre más lo tenga yo acelerado, más corriente de aire que fluye en el interior del motor mantengo. A veces el cliente piensa que si lo acelero poquito, entonces más bien estoy cuidando la máquina, y ahí más bien estamos cometiendo un error, ¿verdad? Porque necesitamos tener una buena ventilación en el motor, una buena velocidad, para que este volante genere una corriente de aire adecuada. Además, todos estos equipos utilizan también un embrague centrífugo, que sería un embrague de 2 o 3 piezas, como este que pueden ver acá, que son unas fibritas con un resorte, como el embrague de una motocicleta, que de acuerdo a la aceleración, el resortico se vence, las pastillas o las zapatas se abren y se ligan con lo que nosotros llamamos campana o tambor. De esta manera, estos 2 conjuntos se hacen una sola pieza y se transmite la fuerza del motor hacia el conjunto de corte del equipo que estemos utilizando, ya sea una cadena
en una motosierra, ya sea un eje en una desbrozadora, ¿verdad? O pues un sistema de presión en una fumigadora. Este sistema o este embrague está diseñado para que el resorte se venza a cierta aceleración y para que él pueda expandirse todo a partir de ciertas revoluciones por minuto que genera el motor. Normalmente por encima de 8000, ¿verdad? O de 7000 revoluciones por minuto. Entonces, si yo tengo la máquina en esa velocidad, este embrague va a estar totalmente abierto, ligado con esta pieza de acá, siendo solo una pieza y transmitiendo de una manera adecuada pues la fuerza del motor al conjunto de corte. Si la aceleración no está sucediendo de una manera adecuada y más bien tengo vacilación en la aceleración, que es cuando aceleran y sueltan el acelerador muchas veces, o cuando lo aceleran de una manera poca, ¿verdad? No le dan gas hasta el fondo, como llamamos, entonces este embrague no va a estar totalmente abierto y lo que va a hacer es patinar sobre esta campana. Entonces ese patinaje que se está produciendo entre estas dos piezas me está generando también una fricción, una temperatura, un calor, que este calor es transmitido hacia el interior del motor. Entonces de ahí le estoy agregando más calor al motor y este calor puede dañar algunas piezas internas del motor como los retenedores, como los rodamientos internos que tienen cigüeñal, y pues esto también puede llegar a provocar daños severos en el interior del motor. Por eso siempre se recomienda en este tipo de equipos también que la aceleración sea al máximo. No hay ningún miedo con esta acción, ¿verdad? El cliente a veces piensa que el acelero un poquito entonces más bien estoy cuidando más el motor porque así no lo maltrato, así no la caliento tanto, y más bien lo que está sucediendo es lo contrario. Pues estos equipos están diseñados para que puedan ser acelerados en su totalidad cuando están siendo utilizados por el usuario. Ok, lo que son los sistemas de transmisión, como en el caso de las desbrozadoras, y esto sucede mucho también, presenta muchos problemas, requiere de el engrase cada cierto tiempo, cada frecuencia de trabajo, normalmente cada 50 horas de funcionamiento. Cuando el usuario adquiere el producto, siempre va engrasado de fábrica, ahí él va a tener 50 horas de trabajo y a las 50 horas de trabajo es necesario que le coloque grasa en la transmisión. Entonces la grasa también nosotros la vendemos, ¿verdad? La tenemos disponible para los clientes, es una grasa original de marca Husqvarna, que como pueden ver es como un tarrito de pasta de dientes, en donde este piquito viene especialmente diseñado para que entre en la entrada de la transmisión, en donde retiramos este tornillo, nos queda un orificio y ahí arrimo el tarrito de pasta, lo estripo y pues de esa manera voy a conseguir engrasar la transmisión. Esto debe realizarse cada 50 horas de trabajo, porque todos estos piñoncitos que ustedes pueden observar y estos rodamientos que van en el interior de la transmisión necesitan de esta lubricación para poder pues aislar la temperatura que se produce ahí y pues también evitar la fricción que hay entre todos estos componentes. Si esto no sucede, todas estas piezas se nos van a resecar por la temperatura y por el contacto y se van a terminar dañando, normalmente moliendo, desgastando, y el problema que nos da esto es que el cabezal de nylon o la cuchilla que corta la motoguadaña no se mueve. Aceleramos la máquina y ese conjunto no se mueve, se queda quieto y genera un ruido en el interior de la transmisión. Es importante considerar que la grasa que se utiliza en este sistema debe de ser grasa para alta temperatura, no puede ser una grasa corriente o cualquier grasa, pues la grasa corriente podría derretirse por el calor que se genera en esta pieza y pues hacerse como aceite y pues salirse por algún punto de la transmisión dejando el sistema sin grasa. Si utilizamos grasas de alta temperatura, pero de unas que venden en unos tubitos en las ferreterías, a veces hay grasas de estas que son muy pastosas y entonces más bien cuando se la aplicamos y aceleramos la máquina, estos piñoncitos al momento de girar lo que hacen es que la desplazan hacia los lados y más bien dejan la grasa dejan las partes en el interior de la transmisión sin lubricación.
de tal manera que nosotros siempre recomendamos que utilicen la grasa original, que es diseñada para altas temperaturas, pero que a la vez cuando tiene esta temperatura de trabajo ella se derrite un poco siendo como un tipo de aceite, y lo que le permite mantenerse en todas las partes internas de esta transmisión, no desplazándose hacia los lados y quedándose pegada en las paredes del conjunto del sistema. Entonces, importante recordar que esto debe realizarse cada 50 horas de trabajo. Entonces, por ejemplo, para un cliente que trabaja, no sé, 6 horas al día con su desbrozadora, en una semana, 5 por 6, 30, si trabaja un ratito el sábado, casi que un cliente de estos todos los lunes debería de colocarle grasa a su transmisión de la motocuerda. Bueno, respecto al conjunto de corte, son los elementos que permiten aprovechar la potencia del motor para la labor del corte. En el caso de una desbrozadora podría ser un hilo o un nylon, ¿verdad? O podría ser una cuchilla, como lo pueden ver en las imágenes. Y en el caso de una motosierra, pues sería una cadena de corte con su espada o la hoja. Los hilos de corte es importante considerar que son utilizados normalmente cuando se trabajan zacates bajos o zacates de jardín o zonas verdes ya mantenidas, porque los hilos de corte pues obviamente por su material de fabricación tienden a dañarse con más frecuencia. Pues a veces encontramos que hay clientes que quieren trabajar matorrales o malezas densas altas con hilos de corte, lo cual normalmente no va a ser posible porque el hilo se va a dañar o se va a calentar o podría hasta derretirse por el calor o romperse. Si el cliente necesita hacer un trabajo en una zona donde hay mucha piedra o donde hay mucho obstáculo y por esa razón no puede utilizar una cuchilla y necesita utilizar un hilo, entonces sí tiene que ser un hilo de cierto calibre, cierto grosor. Entonces, dependiendo de la zona de trabajo, así se indicará el calibre del hilo a utilizar. Nosotros tenemos hilos desde los 2.7 milímetros o 2.4 ya para máquinas muy domésticas hasta los 3.5 milímetros. Estos hilos de corte normalmente son un material de plástico, ¿verdad? Son un polímero y una acción importante que se puede realizar para que este hilo dure mucho es meterlo en agua un día antes de que se utilice. O por ejemplo, a veces nosotros vendemos los hilos en bobinas muy grandes, de cantidades muy altas, entonces a veces es importante meterlos en agua porque el agua ayuda a que el hilo se hidrate y entonces evita que se rompa muy rápido o que haya problemas prematuros con el hilo. Lo mismo puede hacer el usuario final una vez que compre el hilo y lo mantiene en su casa, a veces lo mantienen guardado por periodos largos de tiempo, entonces si lo ponen en agua, el hilo se hidrata y va a ser un poquito más resistente. En el caso de las cuchillas de corte, que son el otro conjunto que puede ser utilizado con las desbrozadoras, estas se recomiendan cuando la labor de corte es en malezas densas o malezas altas. Existen distintos tipos de cuchillas que el usuario podría utilizar, en donde hay cuchillas de las famosas corbatín, como esta que está acá, la primera, hasta discos de sierra, que podrían ser utilizados en lugares donde hay muchos arbusticos o lo que a veces llamamos como escobilla o demás. También existen otro tipo de discos un poco más especiales, como este que está acá, que se utiliza un poco más para los pastos. De todas estas cuchillas, la más utilizada o la que más le gusta al usuario final utilizar en el equipo es el corbatín. Esto porque el corbatín tiene el mayor lado de ataque, ¿verdad? Digamos, su filo o su canto es mucho más grande que el de cualquier otra cuchilla, y entonces esto permite que la velocidad de trabajo o la velocidad de avance que produce la cuchilla de corbatín sea mucho mayor respecto a otro tipo de discos. Sin embargo, los corbatines tienen la desventaja de que son muy peligrosos. También son la cuchilla que normalmente ocasiona más accidentes a la hora de ser operada.
¿Por qué? Porque al tener aristas tan grandes de corte también es más sensible a los golpes. Cuando la trabajamos en lugares donde hay muchas piedras, donde hay ramas, donde hay diversos objetos, estas cuchillas se golpean fuerte y podrían pues reventarse, podrían astillarse, y entonces eso provoca que haya que cambiarla inmediatamente, o a veces el usuario no lo hace porque no saca el tiempo para revisarla y pues puede producir un accidente. Si la cuchilla se nos desbalancea producto de un golpe, lo cual sucede con mucha frecuencia, también va a generar una vibración mayor en la máquina, la cual se va a poder percibir en las manos del operador, y esta vibración pues anormal también podría provocar el daño o el deterioro en otras partes de la máquina, como la transmisión, como el eje, ¿verdad? Como el embrague. Las cuchillas para o los discos para vegetación leñosa son como este que se muestra acá abajo, y con este tipo de disco podemos hacer este tipo de trabajos cortando de una manera despacio, como se hace normalmente con una motosierra. No se pasa como se pasa en una cuchilla normal en el zacate, ¿verdad? O en la maleza, sino que hay que llegar y hacerle un corte despacio desde un lado hacia el otro, como si fuera la cadena de una motosierra. Ok, en el caso de las motosierras tenemos el conjunto de corte, que sería la espada y la cadena, y un piñón de transmisión, que sería el que está acá atrás, que es el que se encarga de activar el movimiento de la cadena. En el caso de las motosierras, la cadena es la que se encarga de hacer el corte en la madera, pues una cadena tiene una punta de ataque, que es la que entra en la madera, como pueden ver en la imagen. Tiene el filo de corte, que es el que se encarga de rebanar la madera, y tiene el limitador de profundidad, que es el que se encarga de indicarle al diente cuánto puede profundizarse en el corte, o cuál va a ser el tamaño de la viruta que va a cortar. Con el limitador de profundidad siempre hay mucho problema, porque normalmente el usuario compra la motosierra o compra la cadena nueva para el reemplazo y baja el limitador de profundidad más de lo normal, ¿verdad? Esto tiene una medida específica que da el fabricante, y cuando es bajado más de lo normal puede provocar problemas en la cadena y en la motosierra, porque el diente intenta comer demasiado en la madera, entra muchísimo y provoca que la cadena se pegue mientras que el motor sigue funcionando, porque el usuario lo está acelerando, ¿verdad? Entonces empieza a suceder acá el patinaje del embrague, se nos frena un poquito el motor, hay cierto desgaste en el conjunto de corte, pues esto lleva a otros problemas que limitan la vida útil del producto. Con las motosierras es muy importante mantener la cadena afilada, que también es uno de los principales problemas con estos equipos. Normalmente el usuario no le da el mantenimiento a la cadena en los tiempos establecidos. Los fabricantes recomiendan que una cadena sea afilada al menos cada 2 horas de trabajo, ¿verdad? Y normalmente nuestros usuarios en Costa Rica, cuando le hacen la consulta de que cuándo afiló la cadena o cuándo la afila, la respuesta común es que yo la afilo cuando ya no tiene filo, ¿verdad? Cuando ya no me corta. Entonces, si yo me espero a que esto suceda, va a ser muy difícil para el usuario mantener los perfiles. Es importante que se haga con una buena frecuencia y de acuerdo a las indicaciones que se le dan en los puntos de venta o que están en el manual del operador. La cadena es muy importante también, además del filo, la tensión adecuada. Si la cadena no tiene una tensión adecuada, va a trabajar frenada, el motor no va a ser capaz de accionarla y va a producir un desgaste muy fuerte entre la barra y la cadena, que es lo que podemos ver en la otra imagen, donde se ve la punta de una espada totalmente roja o caliente, ¿verdad? La temperatura que está generando, la fricción entre estos ambos dos conjuntos, que podría ser producto de una tensión adecuada. Las cadenas también necesitan una lubricación, ¿verdad? Que es importante, además de la tensión, que la cadena y la espada sean lubricadas con aceite para cadena. Este aceite tiene que ser un aceite limpio, con una buena viscosidad, normalmente un SAE 40, ¿verdad? Realmente el fabricante recomienda un aceite 80 W90, que son aceites de transmisión
Sin embargo, son aceites muy costosos que normalmente el usuario no los compra porque además piensa que el aceite que lleva a la cadena se bota, ¿verdad? Aunque no se aprovecha. Sin embargo, este aceite no se bota, este aceite se encarga de mantener a la cadena y a la espada no en contacto directo, ¿verdad? Sino que crea una película para que la fricción entre estos dos conjuntos sea menor y pues obviamente no haya un desgaste prematuro de la cadena en la barra. El aceite debería ser mínimo un SAE 40 y siempre tiene que ser aceite limpio. Una práctica muy común de los usuarios es que utilizan los aceites que sacan de algún otro equipo, por ejemplo, no sé, el aceite del motor de un tractor o de un vehículo que le cambiaron el aceite y dicen, bueno, no, guárdeme ese aceite para echarlo en la cadena de la motosierra. Eso es una práctica inadecuada porque el aceite quemado que estamos sacando de algún otro equipo, pues su nombre lo dice, yo le estoy quitando porque ya está quemado, lo cambié porque ya perdió sus propiedades de lubricación, ¿verdad? Ya no es capaz de lubricarme más el motor o el componente para el cual estaba diseñado, y además de eso este aceite va a venir contaminado o sucio con partículas de carbón si estaba en un motor de combustión o con filamentos si estaba en alguna transmisión o en algún otro conjunto. Y si yo lo guardo para aplicárselo a la motosierra, la motosierra tiene una bomba de aceite con unos conductos muy finitos, ¿verdad? Que son como el tamaño de una aguja, y pues si pasa una partícula de estas de carbón o una partícula de estas de limadura, va a provocar el daño de la bomba de aceite. El aceite no va a llegar al conjunto de corte y pues eso va a provocar que este conjunto se dañe muy prematuramente y que tenga problemas el usuario en el equipo, además de todos los problemas que le ocasionaría al motor cuando la cadena se nos frene, ¿verdad? Hay un esfuerzo adicional por ahí, no me corte bien, etc. Entonces es muy importante en las motosierras que tengamos un buen filo de cadena, que tengamos una buena tensión de la cadena y que tengamos una buena lubricación en la cadena, ¿verdad? Las cadenas, en el tema de la tensión, tampoco pueden estar guindando. A veces es muy común ver que la cadena más bien está tan floja que está guindando normalmente, y entonces si está guindando, cuando yo la acelero, la cadena va a subir golpeando la espada y pues eso también va a provocar que la cadena se nos reviente o que le haga unas entradas a la barra como si estuviera siendo golpeada con un mazo o un martillo. Entonces es importante tomar todas estas consideraciones. La espada en las motosierras también tiene que ser, debe limpiarse el canalito o el orificio por el cual ingresa el aceite a la espada. Como pueden ver en esta primera imagen, pues debemos de limpiar ese orificio para que el aceite pueda entrar y correr libremente. Además, limpiar también todo el canal de la barra o de la espada, pues acá se llena mucho de acerrín o de alguna suciedad que a veces limita el paso del aceite hacia toda la espada. A la vez también debemos de girarla, ¿verdad? La espada normalmente una vez que se quita, para hacer este mantenimiento es importante darle vuelta, ya que cuando utilizamos la motosierra normalmente cortamos con esta área de acá abajo, es con la que se corta la mayoría del tiempo, y entonces cuando hago este mantenimiento puedo rotar la barra para que se me gaste también la parte de acá arriba y yo pueda ir dándole un desgaste parejo a la barra y pues pueda alargar su vida útil. Ok, bueno, en el caso de las fumigadoras, en el tema del mantenimiento del motor, lo que es la mezcla es lo mismo que hemos conversado, lo que son los filtros es lo mismo que hemos conversado, solo que las fumigadoras no tienen un conjunto de corte, ¿verdad? Dependiendo del equipo, si es una fumigadora de turbina, lo único que tiene es un volante, ¿verdad?, que genera una corriente de aire, y si es una fumigadora de presión, pues en este caso sí tenemos un sistema de presión pegado al motor, que es el que se encarga de generarme pues, la presión en el equipo, valga la redundancia. Si hablamos de un equipo de presión, normalmente cuenta con un sistema como este que estamos observando, en donde tenemos un pistoncito en el interior de la bomba y tenemos un pistón de hule por acá también, y tenemos una serie de empaques que se encargan de generar la presión con el movimiento. Tenemos una válvula de alivio por acá que me devuelve o me retorna el químico al tanque del equipo,
tenemos un aceite lubricante en esta parte de acá que va en el interior de la bomba, y tenemos por acá un regulador de presión, que en este caso este regulador es como una llave de paso. Lo que hace es permitir el paso de más o menos líquido al retorno del equipo que va hacia el tanque de químico. Entonces, se sucede mucho que los usuarios de fumigadoras mantienen este limitador de presión totalmente cerrado hasta el fondo. Entonces, un limitador de presión de esto nunca puede estar totalmente cerrado, porque eso haría que el líquido nunca se me regrese al tanque, o que no haya un retorno, y que el sistema de bombeo trate de comprimir en su totalidad el líquido. Como ya ustedes lo saben, los líquidos son incomprensibles, no se pueden comprimir en su totalidad. Entonces siempre necesitamos que haya un retorno de químico al tanque para que no haya una afectación en este sistema de presión. Entonces, acá lo recomendable es, cuando el usuario necesita trabajar a la máxima presión, es que lleve esta perillita hasta el fondo, y una vez que llegó al fondo la devuelva por lo menos una vuelta y media completa. Y ahí sería la presión adecuada para que el equipo tenga la presión suficiente y además tenga un retorno de químico hacia el tanque y no vaya a haber un fallo en el interior del sistema de bombeo. Con este tipo de equipos de presión también es muy importante el engrase en el sistema, que se hace por medio de esta copita que se puede observar acá. Esta copa lleva grasa también de alta temperatura, que es la que se encarga de lubricar los empaques que van en el interior de la bomba, ¿verdad? A esta copita se le debe de dar una vuelta de trabajo, una vuelta completa, perdón, cada hora de trabajo. Cuando nos llega al fondo nos vamos a dar cuenta, porque no va a entrar más la copa. En ese momento hay que sacarla, volverla a cargar de grasa y volver otra vez a colocarla en la parte de arriba e irla cerrando una vuelta completa cada hora de trabajo. Si esto no sucede, o si el usuario no hace esto con seguridad, los empaques que van en el interior y tienen contacto con el pistón interno se van a dañar. Y entonces vamos a tener problemas como pérdidas de presión o fugas de líquido por la parte de atrás de la bomba, normalmente por estos puntos de acá, ¿verdad? Entonces es importante realizar esto. El aceite que va en esta caja también se debe reemplazar. Esto sí es un aceite de viscosidad SAE 30 y normalmente se debe reemplazar cada 100 horas de trabajo, ¿verdad? O cuando el aceite se pone de color blanco, lo cual indicaría que está habiendo un paso de químico hacia el interior de esta caja, y pues entonces eso nos indica que hay que hacer algún mantenimiento adicional del sistema de bombeo. Es muy importante en estas bombas también la preparación del químico. Cuando el usuario prepara el químico que va a utilizar, debe de garantizarse que el químico quede lo mejor mezclado posible en el interior del tanque de químico de la bomba, ya que si este químico nos queda mal y queda como arenoso, ¿verdad? Que a veces sucede mucho, y esta arenita entra al interior de este sistema de bombeo, con toda seguridad lo va a rayar y lo va a deteriorar muy prematuramente. Este caso sí lo hemos tenido mucho en Los Pinos, ¿verdad? En donde se venden bastantes equipos de estos y normalmente presentan este daño con frecuencia. Este pistoncito es el que está en el interior de este sistema de bombeo. Se mueve contra unos empaques de bule y pues es el que necesita tener engrase y el que necesita que el químico que esté entrando esté muy bien preparado, o sea, que sea agua, literalmente, ¿verdad? Agua sin ningún tipo de abrasivo, sin ningún tipo de arena. Importantísimo en cualquiera de estos dos equipos, una vez que el usuario termina de utilizarlos, que coloque por lo menos medio tanque de la fumigadora con agua limpia, ¿verdad? Primero que lave el tanque, lava bien el tanque y pues saca el agua sucia, vuelve a sellar el tanque, lo llena por lo menos por la mitad con agua pura y pone la bomba a funcionar para que el agua pura se encargue de hacer una limpieza en todo el interior de este sistema de presión, ¿verdad? Sucede mucho que el usuario termina de utilizar la bomba y así va y la guarda, y quizá la guarda hasta por 15 días porque no lo utiliza más y la vuelve a sacar dentro de un periodo de tiempo. Si no se hizo esta limpieza o este mantenimiento antes de guardarla,
cuando el cliente llega a coger la bomba otra vez para funcionar, se la va a encontrar pegada en el interior, no le va a funcionar de una manera adecuada el sistema de presión o de bombeo, y pues si le empieza a funcionar, también corre un riesgo alto de que el sistema se raye o se dañe, porque ahí va a tener partículas ya abrasivas secas en el interior del sistema de bombeo. Ok. En este caso, este es el conjunto de la fumigadora de turbina, en donde, como les comentaba, es únicamente un volante que lo que hace es generar una corriente de aire, la cual se encarga de impulsar el líquido que baja por gravedad del tanque hacia esta parte hacia este tubo, hacia esta tubera de salida. Y en estas es muy importante también lo del tema de la limpieza, porque aunque no tiene sistema de presión, sí tiene una manguera delgada con unas llaves, ¿verdad? Y con una boquilla que tiene huequitos muy finos que de la misma manera, si no queda limpia, podrían obstruirse una vez que se guarde el equipo. Nosotros normalmente como proveedores de equipos siempre recomendamos que una vez que se hace la venta al usuario final se le realice una entrega técnica. Esta es una acción o una labor que nosotros siempre nos gusta realizar, en donde le explicamos al cliente todo lo que puede hacer y lo que no puede hacer con el equipo. Hablamos un poco de todo esto que hemos conversado durante la presentación, del aceite que deben de utilizar, de los cuidados que deben de tener, del tema del filo y la cadena, y en donde también se les indica leer el manual del operador. ¿Qué pasa en el caso de las agroveterinarias? Bueno, que al final no sé si esta labor se está realizando en las agroveterinarias o no, ¿verdad? A veces vemos como que la agroveterinaria es como un autoservicio, ¿verdad? Donde pues el cliente llega, coge lo que necesita y se lo lleva. Ahí quisiéramos enfatizar un poquito en dos cosas para que esto de la entrega técnica suceda y ojalá poder minimizar un poquito las situaciones o los problemas que se dan, quizá por el desconocimiento del usuario en estos cuidados tan básicos que hay que tener en los equipos. Entonces, lo primero es que ustedes siempre pueden contactar a nuestro asesor de zona o de campo que tienen asignado en las distintas partes del país para que él pueda realizar una visita al productor en su finca y ayudarle con todo el tema del asesoramiento, y a la vez también indicarles que en todas las cajas de nuestros productos va esta calcomanía que pueden ver al lado izquierdo, en donde hay unos códigos QR. Entonces, esto el usuario simplemente llega, lo escanea con su teléfono y lo va a mandar a ver un video en YouTube que nosotros le llamamos entrega técnica del producto, en donde van a tener toda una explicación compleja de qué es lo que debe de hacer y qué es lo que debe de cuidar, y se tocan muchos de los puntos que hemos conversado durante esta presentación. Si fuese que no hay una manera pronta de que nuestro asesor visite al productor o si no tenemos esa seguridad de que el productor va a leer el manual del operario, cosa que igual nunca sucede, ¿verdad? Entonces lo que yo sí quisiera pedirles es que le indiquen al usuario que escanee este código QR que va pegado en todas las cajas, y de esa manera puede ver, acceder a estos videos y pues aclarar las dudas, ¿verdad? O obtener mayor información de los cuidados que debe de tener en el uso del equipo. Finalmente, comentarles que todos nuestros equipos cuentan con una garantía, ¿verdad? Inclusive tenemos algunos equipos que tienen hasta 2 años de garantía, pero sí dejar aquí claro, ¿verdad? Importante que la garantía siempre va a obedecer a desperfectos de fabricación. Cuando una máquina presente un problema en el cual, después de diagnosticada en algunos de nuestros centros de servicio, el fallo sea achacado a un desperfecto de fábrica, nosotros siempre vamos a honrar y vamos a cumplir con esa garantía. Cuando evidenciemos que el problema o la situación que se está dando es producto del uso, por un uso inadecuado, por acciones, ¿verdad?, incorrectas, como evitar o no hacer todo lo que hemos estado viendo durante la presentación, pues lastimosamente ahí nos tocará decirle al productor, no, mire, y es que aquí no hay un defecto de fábrica de por medio, ¿verdad? Lo que hay es un problema de uso, y entonces pues posiblemente el tema de la reparación o volver a poner el equipo al 100% va a tener un costo para el usuario final. Entonces, bueno, de mi parte eso es lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy, y pues quedo atento a cualquier duda que tengan.
Perfecto, Ronnie. Voy a leerle las preguntas que han puesto. Nos pregunta Grady Rojas. En el tema del aceite quemado de motor, para usar la cadena de la sierra, ¿se cola o filtra el aceite para que no vayan partículas? Sí, lo que pasa con el aceite quemado es lo que les comenté anteriormente. El aceite ya está quemado, ¿verdad? Ya él perdió sus propiedades de lubricación. Entonces, colarlo lo que nos haría sería garantizar que quizá no van partículas de suciedad, aunque siempre van a ir porque ya eso va impregnado en el aceite, son partículas muy finas, pero de todas formas esto no nos garantiza nada porque este aceite ya no va a lubricar los metales, ¿verdad? Ya este aceite no tiene propiedades para lubricar. Por esa razón fue que se sacó de otro equipo y se reemplazó, ¿verdad? Porque ya no tiene propiedades para lubricar. Gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Heidi. Nos pregunta que a qué se refiere con la hidratación del hilo en cuanto a cortadoras de hilo de nylon. Sí, correcto. Lo que pasa es que el hilo o el nylon que se utiliza en los cabezales de corte de las desbrozadoras es un polímero, o sea, está hecho a base de plásticos y de extrusión, ¿verdad? En el proceso de fabricación. Entonces, estos polímeros normalmente necesitan agua para hidratarse o para reforzarse, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Muchas veces cuando estos hilos son fabricados, a veces duran mucho tiempo en las bodegas hasta que algún proveedor los compra, duran mucho tiempo en un barco viajando en el mar, e inclusive nosotros se lo vendemos a las agroveterinarias y ahí una bobina puede durar meses, ¿verdad? Sin venderse. Entonces se recomienda que el hilo se mete en agua para que se hidrate y pues pueda tener una vida útil más larga. Gracias, Ronnie. Y la última pregunta es de parte de Edgar y nos pregunta que si se puede utilizar aceite de origen vegetal y que si no, qué posibles repercusiones tiene el equipo. Sí, bueno, hay algunos aceites de origen vegetal que son especialmente diseñados para conjuntos de corte. De hecho, Husqvarna vende un aceite de este tipo. Eh, si ustedes, si están comentando aceites vegetales de otro tipo, el problema sería que es muy delgado, digamos, la viscosidad que estos aceites tienen es muy baja y entonces se perdería casi en su totalidad cuando llega a la punta de la máquina. El aceite para la cadena tiene que tener una buena viscosidad para que pueda dar la vuelta con la cadena y se pueda mantener siempre en el conjunto de corte. Cuando se usan viscosidades muy bajas, como un 10-30 o un aceite vegetal que son muy delgados, lo que hace es que se pierde todo en la punta cuando llega a ese punto el aceite. Muchas gracias, Ronnie. Y para cerrar, tenemos una pregunta de José Luis y es también referida al tema de nylon y pregunta, ¿cuánto tiempo debe hidratarse el nylon? Sí, bueno, aquí lo que se recomienda es que lo dejen, por ejemplo, toda la noche, ¿verdad? De un día para otro, antes de ser utilizado. Muchas gracias, Ronnie.